Eso fue lo que perdimos aquel 15 de abril en el cuarto 412 de un hospital que no tenía idea de la reina que se le moría adentro. Fíjense que hoy México está de luto. Pero a mí lo que de verdad me queda es una pregunta que me da vueltas. Sobre todo ahora que sabemos lo que pasaba detrás de esas nubes y angelitos de sus canciones. Y es que, ¿qué le debemos a los artistas que nos lo dieron todo? A veces me pregunto si de verdad basta con llorarlos cuando se van, ¿sabe? Poner sus canciones y escribir qué significaron para uno. ¿O será que les debemos algo más? Digo yo, preguntarles cómo están mientras todavía nos oyen. Asegurarnos que su gente de verdad los cuide. Porque para la foto, créame, todos sonríen muy bonito. Yo digo que les debemos la verdad de su historia. Aunque esa verdad incomode a los que prefieren puros cuentos de hadas. Porque esta traición tan fea de la que estamos hablando, no crea que fue un accidente. Fue permitir que esa voz que nos inflaba el pecho de orgullo se apagara solita, en un cuarto frío. Mientras los suyos cuidaban la marca. No a la persona. Y eso no lo arregla ningún homenaje póstumo, ni los comunicados de pésame que suenan tan elegantes. Ni mucho menos la foto perfecta. Esto solo se arregla si lo decimos en voz alta, para que no le pase a la que sigue. Para que el cuento de la habitación 412 no se repita con otro nombre, en otra fecha, frente a otra pared blanca y con otro pitido como único testigo. Pero, ¿usted qué opina? ¿Lo de Mimi fue un homenaje sincero o nomás una forma de tapar el sol con un dedo? ¿Usted cree que nuestra Lucha Moreno recibió el cuidado que merecía de la gente que más se lo debía? ¿O se nos fue siendo una víctima más de ese sistema que la usó para brillar y la abandonó cuando su luz ya no encandilaba? Déjenos su comentario, por favor. La memoria de Lucha Moreno exige la verdad. No cuentos bonitos para tapar una triste pared blanca. La verdad, toda la verdad, así nos duela en el alma. Suscríbase, para que juntos sigamos descubriendo las historias que el sistema no quiere que recordemos. Nos vemos en la próxima. Créanme. Por más que uno quiera, esa escena no se borra. El olor a desinfectante y el pitido de una máquina eran lo único que acompañaba a Lucha Moreno en sus últimas horas. No hubo mariachis, ni el calor de ese público que alguna vez, con justa razón, la llevó en hombros. Ahí no sonaban las voces de siempre, llenando el cuarto de recuerdos y risas, ni las canciones que ella misma grabó. No más el pitido de las máquinas y ese olor a desinfectante. No más la pared blanca de un hospital que ni por enterado se daba de quién era esa mujer que se apagaba entre sus muros. Mientras tanto, el pasado 15 de abril su hija Mimi publicaba en redes una despedida muy poética, que si las nubes, que si los angelitos. Pero la realidad ahí dentro, era para helar la sangre. Un mensaje muy bien escrito, con las palabritas exactas que el público esperaba leer, para quedar bien. Con esa ternura calculada de quien sabe que el duelo, hoy en día, también es para las cámaras. Nubes y angelitos, por favor. Como si la muerte de nuestra Lucha fuera un cuento de niños. Como si lo que de verdad pasó en esa habitación se pudiera maquillar con poesía barata. Pero lo que ustedes no se imaginan es que mientras leían ese mensaje de paz, mientras le daban un corazón roto, pensando que ella se iba rodeada de amor, una mujer que le enseñó a cantar a México, estaba sufriendo en esa cama, una de las traiciones más feas de las que yo tenga memoria. No, no fue una muerte en paz. No fue, para nada, la despedida que Lucha Moreno merecía después de dejarnos el alma en cada escenario. Fue otra cosa muy distinta. Y esa otra cosa es lo que nadie, hasta ahora, se ha atrevido a contar. Hoy vamos a levantar la alfombra para ver lo que la prensa bonita ha querido enterrar bajo flores y comunicados de pésame. Esos que redactan publirelacionistas que cuidan una imagen que ya no se sostenía. Esto no fue solo la edad. No es el simple descanso de una mujer de 86 años que, pues, llegó al final del camino. Ojalá. Es el punto final a un expediente de abandono sistemático, que empezó mucho antes del 15 de abril. Es la última página de una historia muy triste que se ha escrito en silencio. Lejos de los reflectores. Lejos de las portadas y de todo lo que nosotros recordamos cuando pensamos en los artistas que tanto admiramos. Pero agárrense, porque lo que van a escuchar sobre lo que de verdad pasó en sus últimos días, se los aseguro, revuelve el estómago. Porque no estamos hablando de un simple descuido, o de errores cometidos sin querer queriendo. Estamos hablando de decisiones tomadas a plena conciencia, por gente que sabía perfectamente lo que hacía y prefirió su comodidad a la dignidad de la mujer que les dio todo. Miren, les voy a contar 4 piezas clave de este rompecabezas. Primero, la advertencia que, yo digo, le llegó del más allá. La que José Juan le dejó a Lucha antes de morir. Una advertencia que ella, pobrecita, no quiso creer. Porque aceptar que la gente que más amas es capaz de lo peor, es durísimo. Y esa advertencia resultó ser una profecía. Segundo, el pacto de silencio para ocultar que Lucha Moreno murió sin un centavo. Ese acuerdo no escrito entre quienes tenían mucho que perder si se sabía la verdad. Para ellos, la imagen valía más que la decencia. Tercero, la verdad del cuarto 412.
Lo que de verdad pasó en esas 72 horas finales que nadie quiere contar con detalle. Pero hay registros, ¿eh? Se sabe quién estuvo y, más importante, quién no estuvo. Y eso, amigos, lo dice todo sobre la lealtad que la rodeaba al final. Y cuarto, el reporte médico, que demuestra que a Lucha no se la llevó el tiempo. Que lo que le apagó el corazón no fue el peso de los años, sino algo mucho más concreto, más evitable, y para mí, imperdonable. Yo les voy a ir avisando cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones, no se preocupen. Pero si se van antes del final, se van a perder lo que la familia más ha intentado que se entierre con ella. Para entender cómo acabó todo, tenemos que entender cómo empezó. Porque Lucha Moreno no llegó a la cima por casualidad. No fue una de esas estrellitas que caen del cielo y ya. Fue una mujer que construyó su carrera centímetro a centímetro, con puro trabajo, con un sacrificio y una disciplina que, se los digo yo, poquísimos en este medio han tenido la entereza de mantener por décadas. Lucha Moreno empezó desde abajo, pero en serio desde abajo. En un México donde para una mujer cantante, las oportunidades eran pocas y costaban caro. Aprendió rapidito que el talento solo no alcanzaba, que para sobrevivir en ese mundo se necesita más que una buena voz. Se necesita colmillo. Saber cuándo abrir la boca y cuándo mejor quedarse callada. Qué puertas tocar, y por cuáles ni asomarse. Y aprendió todo a la mala, como se aprende lo importante, a base de golpes, con el tiempo y con errores que te marcan para siempre. Pero lo que Lucha tenía, y que nadie le podía quitar, era la voz. Esa voz que cuando sonaba en un escenario, hacía que todo se detuviera. Hacía que la gente de hasta atrás se acercara y que los distraídos se quedaran calladitos. Una voz que tenía eso que los ingenieros de sonido no pueden inventar ni los productores pueden comprar, ¿verdad que sí? Cuando Lucha Moreno cantaba, sentíamos que cada palabra le costaba, que no era solo un ejercicio de canto, era una confesión. La canción no era una canción, era un pedacito de su historia que nos estaba regalando. Eso es lo que el público sintió desde el primer día, y eso, amigos míos, es lo que la hizo eterna. Pónganse a pensar, décadas enteras sobre los escenarios, de gira, amaneciendo en estudios de grabación. Mañanas con la voz hecha pedazos y tardes de ensayo hasta que las canciones se le metían en los huesos. Una carrera que, créanme, no fue ningún golpe de suerte. Fue el resultado de una terquedad, de una voluntad de hierro que muy poquitos tienen el aguante para mantener por tanto tiempo. Y ahí, a su lado, casi todo ese larguísimo camino, estuvo José Juan, su esposo, su cómplice. El hombre que la conocía como nadie, porque estuvo ahí cuando las luces se apagaban, y no quedaba nadie más. Él vio los momentos que nunca salieron en las revistas, y aguantó esas tormentas que los admiradores ni nos enteramos que existían. Él fue, digamos, su ancla, cuando el mundillo del espectáculo se la quería llevar de un lado para otro, como un reilete. Pero qué cosas tiene la vida. José Juan se murió primero, y con su muerte, ahora sí, empezó el verdadero final para Lucha Moreno. Y no porque no pudiera vivir sin él, sino porque él era el único escudo que le quedaba. Agárrense, que aquí les va la primera de las 4 cosas que les prometí. La advertencia que José Juan le hizo a Lucha antes de irse. La gente cercana a ellos cuenta algo que, dicen, se les quedó grabado. Un hombre que sabía que ya se iba, y que usaba cada ratito de lucidez no para hablar de sus propios miedos, ¿qué va?, sino para preparar a su esposa para todo lo que se le venía encima una vez que él faltara. Fíjense, como si su mayor pendiente no fuera morirse, sino el desastre que su muerte le iba a causar a ella. José Juan conocía el ambiente artístico desde las entrañas, no como estrella, sino como el que acompañó a la estrella por décadas. Él sabía perfecto cómo se movían las cosas cuando ya no había cámaras. Sabía qué pasaba con los artistas cuando ya no eran negocio. Ya había visto a demasiados que lo dieron todo, y se quedaron con las manos vacías, como para no saber qué le esperaba a Lucha en cuanto él no estuviera para meter orden. Ahí, en su lecho de muerte, con un hilito de voz, le dijo a Lucha algo que ella, simplemente, se negó a escuchar. Le advirtió que no se fiara, que en cuanto él faltara, la gente a su alrededor la iba a ver con otros ojos. Que los que ahora le llamaban y la visitaban tanto, lo hacían porque él todavía estaba ahí. Y su presencia, era una especie de garantía de que todo estaba en orden. Pero que cuando ese orden se rompiera, todo iba a cambiar. Que el espectáculo no tiene memoria para la amistad, pero sí una memoria de elefante para el dinero. Y que cuando Lucha dejara de ser negocio para los que la rodeaban, la soledad le iba a caer encima mucho antes de lo que ella pensaba. Lucha Moreno oyó esas palabras, y no las quiso aceptar, y no porque desconfiara de su marido, para nada, sino porque creerle significaba aceptar que la gente que ella quería era de otra calaña, y eso, la verdad, no podía soportarlo. A veces el cariño es así, ¿no creen? Nos pone una venda en los ojos, porque la verdad duele mucho más que seguir engañado. José Juan se murió sin saber si su mujer le había entendido, si de verdad le había calado el aviso, sin saber si sus palabras servirían de algo cuando él ya no pudiera cuidarla. Pero la advertencia, me temo, llegó tarde. O Lucha no supo qué hacer con ella,
O simplemente ese monstruo que José Juan le describió era demasiado grande para enfrentarlo sola. Fue cosa de que él cerrara los ojos para que el teléfono de Lucha dejara de sonar. Claro, no de un día para otro. Las traiciones nunca son tan directas, ¿verdad? Fue poquito a poco, como duelen las cosas de verdad. Primero, las llamadas se tardaban más en regresar. Luego, las visitas se espaciaban con pretextos que hasta sonaban lógicos. Después, los compromisos que se posponían y se posponían, para nunca llegar. Y al final, el silencio. Se le metió a la casa como un arrimado que nadie invitó, pero que nadie se atrevía a correr. Pero esperen, que no fue solo soledad. Fue algo mucho más cruel y más tangible. Fue un recorte de golpe a los apoyos que ella misma se había ganado con su trabajo. Apoyos que no eran un favor de nadie, que no le estaban regalando nada. Eran el resultado de años de contribuir. De contratos firmados y de acuerdos que tenían su nombre y su firma bien puestos. Y de repente, esos apoyos se volvieron un laberinto. Le empezaron a pedir trámites que antes no hacían falta. Aparecieron intermediarios que nomás no existían. Y el dinero llegaba tarde, mucho, o con condiciones nuevas que se sacaban de la manga. El pobre de José Juan había tenido razón en absolutamente todo. Y aquí es donde a uno se le revuelve el estómago. Mientras Mimi, la de Flans, seguía con sus conciertos y sus reflectores, pues, haciendo su vida. Actuando en todos lados, saliendo en la tele, manteniendo esa imagen de que su carrera seguía viento en popa. Su propia madre estaba viviendo un despojo silencioso, ahí, encerrada en su casa. Y digo despojo, y uso la palabra con toda la intención, porque lo que le pasó a Lucha Moreno no fue mala suerte, ni cosa de la edad. Tampoco fueron circunstancias fuera de control. Fue el resultado de decisiones, de ver qué convenía más, de cálculos fríos y ojetes. La dignidad de una señora de 86 años, o la imagen pública de quienes necesitaban que esa imagen se mantuviera limpiecita. Y pues, ya saben que escogieron. Siempre escogieron la imagen. Cuidado, que aquí les va la segunda revelación, el pacto de silencio. Nadie firmó nada, claro. Nadie se juntó a decir en voz alta la porquería que estaban haciendo. Así no funcionan estas cosas entre gente bien. Esto funciona con miraditas. Con conversaciones a media voz que terminan en un acuerdo que todos entienden. Aunque nadie se atreva a ponerle nombre. Hay pactos de silencio, ¿sabe? De esos que se hacen en las familias para que los trapitos sucios no salgan a la luz, porque se juega mucho. Y el acuerdo, aunque no se dijo con palabras, era muy simple. Nadie iba a abrir la boca sobre cómo vivía en realidad nuestra Lucha Moreno. Se prohibió mencionar que sus cuidados más básicos, los de cualquier persona, ya no los tenía seguros. Nadie iba a decir en voz alta lo que todos cuchicheaban. Que la inmensa Lucha Moreno, esa voz que nos hizo vibrar y que puso a México en alto, pues que necesitaba ayuda, y de la urgente, pero nomás no le llegaba. Y uno se pregunta, ¿por qué callar? ¿Para no manchar esa imagen de familia perfecta que vende tan bien? ¿O para no meterse en líos con preguntas incómodas que nadie, pero nadie, quería contestar? Querían mantener el cuento de que todo era amor y unidad, cuando la realidad, déjeme decirle, era todo lo contrario. Prefirieron darle una atención a medias, discretita, antes que reconocer que esa mujer, que les dio hasta la camisa, necesitaba que le devolvieran tantito de lo mucho que ella entregó. Hay algo en esa forma de pensar que de veras cala hondo. Porque resolverlo no era ni tan difícil ni tan caro. No me diga que no había dinero. Claro que lo había. Había gente con los medios de sobra para que Lucha tuviera la atención médica que necesitaba, para que no le faltaran sus medicinas, y hasta la compañía que tanto merecía. Y nomás decidieron no hacerlo, no porque no pudieran, fíjese, sino porque les salió más barato el silencio que arreglar las cosas. Ese fue el pacto. Esa fue la traición. Nadie le pone esa palabra, pero los que estuvieron cerca saben bien lo que pasó. Quizá a usted le ha tocado vivir algo así. Ese momento en que te das cuenta que la gente que creías de tu lado, en realidad nomás andaba viendo por lo suyo. Cuando entiendes que el silencio de alguien no es por prudencia, sino porque es cómplice. Cuando esa lealtad que uno daba por sentada, resulta ser un negocio donde siempre pusimos más de la cuenta. Lucha Moreno vivió eso en carne propia, y para colmo, lo vivió sola. Y así, pues ¿cómo? Los últimos meses de Lucha fueron un eterno contraste, entre lo que se veía por fuera y lo que pasaba de verdad por dentro. Por fuera, nos contaban el cuento de una gran dama viviendo con dignidad el final de su carrera, rodeada de su gente, apapachada por su familia, tranquila con todo lo que había logrado. Esa era la foto que enseñaban cuando alguien preguntaba por ella. Era la historia oficial en alguna que otra entrevista. Pero por dentro, por dentro el cuento era otro. Era una mujer que fue el sol de su sistema, el centro de todo, y de pronto descubrió que el mundo ya giraba para otro lado. Que en las pláticas ya no era la protagonista, sino un recuerdo, un te acuerdas de. Que las decisiones importantes se tomaban sin ella, que su opinión, que antes era ley, ahora la escuchaban con esa sonrisita condescendiente que se le da a los viejos, como si ya no contaran. Hay una maldad muy particular en hacer sentir invisible a alguien.
No es la de los pleitos a gritos ni los portazos. Es una maldad calladita. La de las sillas que ya no te arriman. La de cambiar de tema cuando entras a la sala. Es la crueldad de tratarte como a un mueble viejo al que se le tiene cariño, pero que ya no más estorba. Eso, exactamente eso, vivió Lucha Moreno. Y su cuerpo, créame, se dio cuenta de todo. Los doctores de esa época la describían como una paciente que cambió más allá de lo que la edad justifica. Una mujer que llegaba a la consulta con una mirada que no era de dolor, sino de una tristeza honda, difícil de curar. Contestaba con sí o no, cuando antes se explayaba. Le preguntaban, ¿cómo está? Y soltaba un bien tan rápido que se notaba que era para que ya no le preguntaran más. Los médicos no son tontos, saben leer esas cosas. Saben que cuando el cuerpo de una persona mayor decide, muy adentro, que ya no va a luchar, se empieza a comportar diferente. El deterioro se acelera de un modo que no sale en los análisis de sangre, pero que un ojo entrenado reconoce al momento. Lucha Moreno, en silencio, había tomado una decisión. No fue algo que dijera en voz alta. Pero su cuerpo ya había decidido algo que su cabeza todavía no aceptaba. Y agárrese, porque aquí viene lo más triste. La verdad del cuarto 412. El registro de visitas del hospital de aquel 12 de abril es la prueba de la infamia. La versión oficial, la bonita, dice que murió rodeada de amor, que su gente estuvo ahí hasta el final, que no se fue sola. Que su despedida fue digna, una reunión de los que la amaron, cerrando el ciclo como merecía una vida como la suya. Esa es la versión que nos gusta oír, ¿verdad? Porque necesitamos creer que nuestros ídolos se van como vivieron, en grande. Es la versión que protege a los que tienen cola que les pisen. Pero la cruda verdad es que Lucha Moreno pasó sus últimas 72 horas mirando una pared blanca. 72 horas. 3 días. 2160 minutos, para ser exactos, en un cuarto de hospital. Solo el pitido de las máquinas, el olor a desinfectante y esa pared blanca. Nadie más. Y mientras afuera, en las redes, todo el mundo ponía sus oraciones. Gente que la oyó en la radio de joven, y sentía que se le iba a alguien de la familia. La pura verdad es que, aunque nunca la vieron en persona, la cama de Lucha estaba vacía. Vacía de cariño de verdad. De esa gente que, digo yo, tenía la obligación moral de estar ahí. De esas personas que hicieron su carrera y su vida gracias a los cimientos que ella construyó trabajando por décadas. No, no estaban. Tenían compromisos. Tenían pretextos que hasta suenan bien si uno los dice rápido, pero que para una mujer de 86 años, ya en sus últimas horas, caray, dejaban ver clarito qué lugar ocupaba Lucha Moreno en la lista de prioridades de sus seres queridos. Pero agárrense, que eso no es lo peor. Lo más fuerte es lo que pasaba afuera mientras ella apenas si podía respirar. Afuera ya le andaban escribiendo el obituario. Ni se esperaron a que diera el último suspiro para empezar a inventar el cuento de su muerte. No, señor. Empezaron antes. Escogieron las fotos que iban a publicar, el tonito de los mensajes. Se coordinaron para ver quién hablaba primero y qué iba a decir, para que la imagen quedara impecable. Manejaron el duelo como si fuera una campaña publicitaria, con estrategia, con tiempos medidos. Porque sabían que la primera versión que oye la gente es la que se queda. Así que mientras nuestra Lucha Moreno miraba la pared blanca del cuarto 412, alguien más andaba escogiendo el filtro para la foto con la que anunciarían su partida. Eso fue lo que pasó. Esa es la cruda verdad de ese cuarto. Y a ver, díganme si no, quizás ustedes también conocen a alguien a quien despidieron así. No con un grito o un pleito, sino con esa frialdad que hasta cala más hondo. Porque te das cuenta de que nunca fuiste tan importante como creías. Que todo ese cariño que sentías alrededor era, en el fondo, un negocio que se acabó el día que dejaste de ser útil. Y yo creo que Lucha Moreno merece que esta verdad se diga, así, con todas sus letras. Aunque a algunos les incomode. Aunque les moleste a los que prefieren el cuento de hadas. Pero no, los últimos días en ese cuarto tuvieron su propia, y muy triste, música. Las enfermeras que la cuidaron contaron que Lucha había entrado en un estado que los doctores conocen bien, pero que es difícil ponerle nombre. No era nada más el cuerpo de 86 años que ya no daba para más, entiéndanme. Era otra cosa. Era como esa calma de alguien que por fin suelta la cuerda, que deja de pelear por razones que ya no le convencen. Lucha Moreno no pidió ni un vaso de agua. No preguntó por nadie, no mandó recados. Se quedó quieta. Y esa quietud, decían las enfermeras, no era de resignación, era más bien una decisión. Como si ella hubiera llegado a una conclusión que nadie más veía, pero que para ella era la única verdad. La máquina sonaba, el cuarto olía a limpio, la pared seguía blanca, y Lucha se nos fue. Sin mariachis, sin aplausos. Sin ninguna de esas canciones que grabó hace tanto, y que todavía suenan en la radio y en las fiestas. Se fue sola, con el pitido de fondo y la pared blanca como único público. Con el desinfectante y el silencio. Pero atención, porque aquí viene lo más duro de todo. El reporte médico que prueba que a Lucha no la mataron los años.
El acta oficial dice paro cardíaco. Eso es lo que pusieron en el papel. Y bueno, técnicamente es cierto. En algún momento su corazón se detuvo, y eso es lo que los doctores anotaron como la causa. Pero lo que el doctor vio al examinar ese cuerpecito de 86 años, es algo que la familia quería llevarse a la tumba junto con ella. Algo que no cabe en un acta de defunción. Porque esos papeles no están hechos para contar ciertas verdades. Algo que un cardiólogo de los buenos, de los que tienen colmillo, reconoce nomás de verlo. Fíjense bien, el diagnóstico real fue el síndrome del corazón roto. El nombre de ciencia es miocardiopatía de Takotsubo, y no es un invento, es algo real. No es una poesía, no es una forma bonita de decir que se murió de pena. Es una condición médica, donde el estrés y la tristeza son tan fuertes que deforman una parte del corazón. Y eso, mis amigos, puede causar que el corazón falle. Y en casos como el de nuestra lucha, pues causa la muerte. Físicamente, su corazón se rompió por la tristeza de sentirse abandonada. No es una metáfora, es literal. Ese músculo que bombeó sangre por 86 años, que latió de alegría en los escenarios y de nervios tras bambalinas, que sintió el amor y la pérdida. Ese mismo músculo cambió de forma por el peso de lo que Lucha vivió en sus últimos meses. ¡Qué cosa tan terrible! El reporte describe, y esto es lo más doloroso, a una paciente que se dejó morir porque sintió que para los suyos ya era un estorbo. Esa fue la frase que usó el médico, no en el acta oficial, sino en sus notas clínicas. Se dejó morir. No como un suicidio, aclaro, sino como lo que le pasa a uno cuando el cuerpo ya no encuentra razones para seguir luchando, para seguir aguantando. A fin de cuentas, los seres humanos no somos máquinas. No funcionamos solo con comida y oxígeno. Funcionamos también con cariño, con la seguridad de que le importamos a alguien. Uno vive con la idea de que nuestra vida le importa a la gente que queremos, a los que nos conocen, ¿verdad? Y cuando esa seguridad se va, ándele, el cuerpo lo siente enseguida. Lo siente en el estrés que sube, en las defensas que bajan, y hasta en el corazón, que créame, cambia de forma con tanto peso. Y eso mero le pasó a Lucha Moreno. No, a ella no la mataron los años. La mataron las decisiones de quienes debían ver por ella y, pues, eligieron mirar a otro lado. La mató ese silencio cómplice. La mató el cuarto vacío, la pared blanca. La mató esa certeza que su cuerpo ya sabía, aunque su mente no quisiera ni decirlo, de que para su gente más querida, ella ya no contaba. Y eso es lo que el forense apuntó, sin que le temblara la mano. Eso es lo que el acta de defunción no dice, pero que el expediente grita para quien sepa leer entre líneas. Y eso, justo eso es lo que la familia quería enterrar junto con ella. Lucha Moreno falleció a las 9:09 de la mañana de un 15 de abril. Y ese mismo día, todo México empezó a llorarla. Las redes se inundaron con sus fotos, con pedacitos de sus canciones más queridas. En la radio, de repente, cortaban la programación. En la tele le dedicaban programas enteros, como debe ser. La gente de nuestra edad, los que crecimos con ella, escribíamos en el Facebook lo mucho que significó su música para nosotros. Nos acordábamos de las fiestas donde la poníamos. De los viajes en carretera con sus canciones de fondo. ¡Qué tiempos aquellos! De las personas que amamos mientras ella cantaba. De tantos pedazos de nuestra vida que se quedaron amarrados para siempre a su voz. Y ese llanto era de verdad, créame, ese dolor era sincero. Pero hay algo en todo esto que nomás no me cuadra. Ver a todo un país llorando a una artista que murió solita. Mientras las personas que debían cuidarla andaban muy ocupadas planeando qué decirle a la prensa. Un público que la quería de lejos, mientras los que la querían de cerca, pues, decidieron que tenían cosas mejores que hacer. Una nación que la despide como reina, cosa que los suyos no hicieron en vida. Y yo me pregunto, ¿de qué sirven ahora los homenajes si la dejaron morir en el abandono? Esa pregunta es de las que pican. Porque nos obliga a ver algo que preferimos ignorar en nuestro duelo. Que el cariño que le tenemos a nuestros artistas es, muchas veces, más grande y más sincero que el que reciben de su propia gente. En privado. Que el público que nunca se sentó a su mesa la llora con más verdad que algunos que sí compartieron el pan y la sal con ella. Y mire, esta cochinada de traición de la que hablamos no fue un accidente. No fue cosa de gente mala que disfruta haciendo el mal. Fue algo mucho más simple, más común. Y por eso mismo, yo creo que hasta peor. Fue el resultado de personas que, una y otra vez, pusieron sus intereses por encima de la dignidad de una mujer que les dio todo. Que hicieron esa cuenta una vez, y luego otra más. Cada vez que tuvieron que escoger entre lo que les convenía a ellos y lo que era justo para ella. Y siempre, escogieron lo más cómodo. Eso es lo que le hicieron a nuestra Lucha Moreno. Eso es lo que dejaron que le pasara mientras redactaban el comunicado para los medios. Eso es lo que dice el expediente del cuarto 412, para quien se atreva a leerlo sin el velo de la imagen que tanto quieren cuidar. Pero espere. Hay algo más que usted y yo debemos saber antes de terminar. Lucha Moreno sabía lo que estaba pasando. Quizá no con punto y coma, no todo el tiempo,
No tan claro como lo vemos nosotros desde afuera. Pero en el fondo lo sabía. Porque la gente que ha vivido tanto y tan intensamente, desarrolla un sexto sentido para estas cosas. Aprenden a leer los silencios. Aprenden a notar la diferencia entre un cariño de verdad y una cortesía por compromiso. Aprenden a sentir cuando alguien está ahí de corazón, y cuando está nomás cumpliendo a regañadientes. Lucha lo sabía. Y en algún momento de esos últimos meses, en una de esas noches sola, o una mañana viendo por la ventana, tomó una decisión. Y su cuerpo, simplemente, la obedeció. Ojo, no la decisión de morirse, que nadie decide eso así como así, sino la de dejar de pelear por una vida que sentía que ya nadie a su alrededor quería que siguiera. Su compadre José Juan ya se lo había cantado. Le dijo que no se confiara. Le dejó una advertencia que sonaba a sentencia. Y mire usted, en eso se convirtió. Pero Lucha no le hizo caso. O a lo mejor sí lo escuchó, pero ya no pudo hacer nada con aquello que oyó. O capaz que lo escuchó, y prefirió que la traicionaran los que amaba, a vivir sabiendo que ese amor era pura mentira. Cualquiera de las opciones nos dice quién era ella. Una mujer que siempre prefirió creer antes que dudar, antes que cuidarse las espaldas. Que siempre escogió el amor por encima de la propia seguridad, hasta el mero final. Que se nos fue siendo la misma de siempre. Alguien que lo daba todo sin pedir nada a cambio, sin garantías. Eso es lo que este mundo del espectáculo no supo valorar. Y eso, precisamente eso, es lo que el público le quiso tanto, sin saber bien a bien por qué.